quiero enfocarme en este final de año en el mensaje de gratitud. Ahora, es interesante, pero entre las características de los hombres de los últimos años es que serán hombres desagradecidos. Entonces, yo dije, bueno, de alguna manera conecta el mensaje con lo que dice la Biblia que debe ser en los últimos tiempos, pero lo que Dios está llamando a nosotros como, como cristianos, como creyentes en este tiempo. Ahora, hay una cosa interesante que quiero compartirle. Eh, no es una cuestión, eh, pudiéramos decirlo, religiosa, eclesiástica, el tema del agradecimiento. No, resulta que también los médicos han descubierto que la gratitud, el tener siempre una actitud agradecida o de agradecimiento está conectado con el tema de la salud. Incluso hay unos médicos naturistas que ellos dicen que algunas enfermedades están conectadas con algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, el tema de la amargura, el tema ese de la gente que tiene mucho tema de amargura, que pasa siempre como gruñones, tienen enfermedades que tienen que ver con el hígado, la gente que tiene mucho estrés con los riñones, bueno, en cada parte del cuerpo se refleja ese estado o esa condición. Entonces, cuando no tenemos una actitud de agradecimiento o de gratitud, todo eso se refleja en los órganos y fácilmente somos presa de las enfermedades. Ahora, yo recordaba cuando estaba preparando el mensaje eh, una, dos historias que he vivido. Una de ellas, cuando estaba en República Dominicana, pues yo les he contado, hay un ministerio que nos llevó a la República Dominicana, era un ministerio de americanos, ellos tienen su filosofía, su estándar y todas esas cosas, y en algún momento, también por chismes que llevaron, hubo gente que comenzaba a llamar a los Estados Unidos y les contaba cosas que no eran, ellos se envenenaron y un día me dijeron, Pacho, vamos para allá. Y yo sentí como que en el ambiente, como que hasta aquí llegaba nuestra relación y efectivamente ellos llegaron y me pidieron el ministerio. Eh, yo les entregué la iglesia, todo lo que ellos habían entregado. Pero bueno, el cuento de lo que te voy a decir es que, o que te quiero contar, es que yo comencé a buscar de Dios, a orar por esa situación, y lo que el Señor me dijo fue, pídeles perdón. Busca la reconciliación, pídeles perdón. Y efectivamente yo le dije, él se llama Michael, Michael, necesito hablar contigo. Y yo fui donde él estaba, ven, estoy en mi casa. Entonces yo me fui para su casa y él estaba, y cuando yo llego a la casa de él, estaba como con tres escoltas ahí, con tres hermanos ahí que eran los que lo habían estado envenenando y estaban ahí todos así, me miraban así. Y yo le dije, bueno, ¿qué tienes que decir, Pacho? Y le dije, bueno, mi hermano, venimos aquí a pedirte perdón. Ah, sí, ¿por qué? Como yo vi que estaban todos gruñendo, yo dije, bueno, eh, vine a eso, simplemente a eso. Ojalá podamos volver a conversar otro día con calma. No había ambiente. Ese domingo, bueno, fui a la entrega, todas estas cosas, pero como otro domingo adelante, eh, el que era nuestro gran amigo y mentor en una época, le dicen Popín, él nos invitó a su iglesia porque venía su pastor, Rey Matos. Y para nosotros él fue un hombre muy especial. Entonces fuimos a la iglesia y predicó Rey Matos sobre el servicio. Y él dijo, y él tenía a veces sus salidas así, y bueno, ahora que vamos, ¿cómo aplicas lo que estoy enseñando? Ve donde aquella persona que de pronto te ha ofendido, no sé qué cosa, y lávale los pies. Y comenzaron a sacar, en esa iglesia no hacían, no era con agua y ponchera, sino era con baby white, con ojitos, con toallitas húmedas. Y cuando Milena y yo nos quedamos mirando, porque cuando comenzó el mensaje, por el rabito del ojo vimos que ellos entraron y se sentaron en el polo opuesto del salón, del auditorio. Mira, ya está fulano, sí, y con toda la gente, sí, sí. Milena y yo hablamos. Viene la prédica y al final cuando él dice, ve y lávale los pies a las personas,
Milena y yo nos miramos, ya sabíamos qué teníamos que hacer. Y cuando nos volteamos para ir hacia donde estaban ellos, ya se habían ido. Y Hércules se fueron. Pero Milena, mira, están allá, se están subiendo, ellos tenían una van, se están subiendo en la van y salimos corriendo a Milena y yo los alcanzamos. Mira, Michael, queremos lavarle los pies a ustedes. Entonces, sí, ¿por qué? Porque nosotros queremos seguir diciéndote, perdónanos, queremos restaurar a la. No, porque no sé qué, tú tienes que hacerlo como tú lo hiciste. O sea, bueno. Vino nuestro pastor de Santo Domingo y me dijo, yo quiero que ustedes definitivamente ya rompieron, pero quiero restaurar y que ellos que sepan que que yo voy a estar mentoreándolo. Listo, vamos, Pastor Montalvo. Fuimos del Pastor Montalvo y lo mismo, y otra vez nos insultaron y nos refunfuñaron. Lo que ellos decían es, siempre que nosotros le pedíamos perdón, ellos nos decían, es que, por ejemplo, la primera vez, es que no, eso lo haces aquí en público, pero la vergüenza fue pública. Entonces, bueno, lo hacemos público. Públicamente. No, pero es que tu corazón no así. O sea, siempre había una razón para no soltar el perdón. Realmente cuando nosotros estudiábamos, en esa época Dios me llevó a estudiar Corinto y me di cuenta que yo no había hecho nada, o sea, era una relación y había unos malentendidos. Pero la Biblia me dice que no es que yo tenga la razón, o tenga o no tenga la razón, es que yo tengo que ser proactivo. Si tu hermano te ofende, ve tú. Entonces, aunque ellos fueron los que me ofendieron, yo tenía que tomar la iniciativa. Y eso no iba a fluir porque el corazón de ellos estaba endurecido. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con esto? Vamos a ir al fundamento del mensaje de hoy, que está en Lucas capítulo 17. Sonido. Mi amor, ¿me ayuda? 17 del 11 al 19. También se me quería aprovechar para, mientras mi esposa encuentra esto, quería felicitar, no hemos visto más a Gilles y a Concepción, pero la menor de las hijas de Gilles se graduó, queremos felicitarla, yo vi por ahí, ahora que estaba, que, que ellos están conectados, entonces Gilles, a nombre de toda la iglesia, queremos felicitarte y desear éxitos para tu hija, vale. Adelante, mi amor. Lucas capítulo 11 del versículo 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y ese era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ok. Eh, Usted sabe, me gusta siempre hablarles un poquito del contexto. Esto es Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Ahora, Lucas, usted sabe, Lucas no fue de los discípulos que conoció a Jesús físicamente, sino que él fue discípulo de Pablo y ahí fue que Jesús se le reveló y se convirtió cristiano precisamente por eso. Pero él era médico, entonces, como todo científico, como todo estudioso, él se dedicó a estudiar y como dice en el capítulo 1 de Lucas, dice, puesto que ya hemos puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron
ministros de la palabra, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Entonces, este hombre le contaron, tuvo su experiencia con Jesús, pero además de eso, él comenzó a investigar cada cosa y las puso en el orden cronológico que él fue descubriendo y las fue ubicando. ¿Se acuerdan que yo les decía, Mateo no es muy cronológico, pero Lucas sí lo pone en esa cronología. Y es interesante porque esta porción dice en el versículo 1, y yendo Jesús a Jerusalén, o sea, esta no es una parábola, no es algo figurativo para enseñar una verdad, no, es algo que sucedió. Jesús iba de Samaria, él estaba en los límites entre Samaria y Galilea. Él se movió físicamente porque iba a pasar por ahí, bueno, estaba predicando, cumpliendo su llamado. Y Lucas está relatando lo que efectivamente ocurrió en una de esas caminatas que tuvo el Señor Jesús. A este evangelio se le llama el tercer evangelio. Perdón, es el tercer evangelio, pero se le llama, saben, le voy a decir una cosa que de pronto, el evangelio de la Virgen María. Y yo me quedé así. ¿Sabe por qué? Porque mucha de la información, perdón, el evangelio de María. ¿Por qué se le llama así? Porque mucha de la información que él tiene, que no la tuvieron los otros, se dedicó a investigarla y la tomó de María, la mamá de Jesús. Entonces tomó toda esta información, dicen los estudiosos, el Evangelio, y también se le llama el Evangelio de los milagros y la misericordia, porque Lucas cuenta una cantidad de eventos donde muestran el corazón y la misericordia de Jesús y cómo él extendió. Y este es uno de esos casos donde podemos ver que esto pasó. Y esto lo escribió entre los años 62 y 63 después de Cristo. Dicen que también que era un sirio que nació en Antioquía. Y la familia de Lucas era pagana. Él no creía en nada de estas cosas o creía en ídolos falsos, pero conoció a Jesús a través de Pablo, se convirtió y él dejó un gran legado. El Evangelio según San Lucas y también dejó el libro de Hechos de los Apóstoles. Los escribió él y usted los ve, son cronológicos y todo eso. Ahora, parte de lo que él relata muestra a un Jesús que nunca rechazó ningún grupo social ni a mujeres, porque según la religión y la tradición, las mujeres y los hombres estaban en lugares diferentes, se contaban diferentes, pero Jesús, y como lo muestra Lucas, Jesús nunca tuvo distanciamiento o prejuicio en cuanto a la mujer, en cuanto a los samaritanos, en cuanto a los otros pueblos, en cuanto a las viudas, en cuanto a los niños. Al contrario, Lucas lo relata acercándose a todos los pueblos o a todos los grupos sociales, que la mayoría de pueblos y la mayoría de gente y de religiosos tenían sus prejuicios. O sea, si Jesús se acercó con libertad a la gente, ¿por qué nosotros tenemos que poner prejuicios, cierto? Sino todo lo contrario. Somos iguales, tenemos igualdad de oportunidades para ser salvos y somos hijos de Dios. Somos criaturas y somos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo Jesús. Ahora, parte de todo eso, mire, la lepra era, aunque realmente dicen los estudiosos que la lepra fue descubierta como tal, y individualizada de todas las enfermedades, más o menos como en el año 1870 y pico, más o menos, que un científico pudo encontrar la bacteria precisa que es la que contiene el tema de la lepra. Pero antes de todo eso, en el Antiguo Testamento, todas las enfermedades cutáneas, o sea, que tenían que ver con la piel, eran llamadas lepra. Entonces, por ejemplo, la gente tenía, voy a contar un tipo de enfermedad, por ejemplo, la, la caspa. Veían a alguien que le salía mucha caspa y la gente decía, tiene lepra.
La gente veía que la cara se le dañaba por el tema del acné. Está viviendo una época de lepra. Todo lo que eran enfermedades que tenían que ver, una alergia, lo que hoy entendemos como una alergia, la gente veía eso y eran signos como de lepra. Entonces, mucha gente fue, porque los leprosos, cuando se veía que alguien tenía características de tener lepra, eran ubicados en pueblos o en aldeas. Hay lugares que se les llamaban eh, aldeas leprosarias, donde se colocaban a la gente que tenían lepra. Incluso también habían hospitales especiales para los leprosos. Hay un equipo de fútbol en la Argentina que le llaman la lepra, porque la sede y todo esto viene del lugar donde había un leprosario, donde estaban los que tenían la lepra. Y bueno, y ahí acuñaron el término y todo esto. Entonces, es interesante porque toda la gente que ponían en ese lugar, de pronto no tenía realmente la lepra. Tal vez lo que tenía era acné, tal vez lo que tenían era psoriasis, dermatitis, como yo puse ahí, erisipela, ¿entiendes? Cualquiera de esas enfermedades, pero todo eso era llamado lepra. Todo, entonces, toda esa gente que vivía en ese lugar tenían que ponerse, andaban con unas campanitas. Entonces, cuando ellos iban caminando y la gente oía las campanitas, todo el mundo se les apartaba. Y si ellos se acercaban mucho, tenían autorización para con un palo, darle palo, para que se alejaran, porque les iban a pegar a la lepra. Pero vemos a un Jesús con un comportamiento totalmente diferente. Vamos a buscar en el capítulo 5 de Lucas. Dice en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró rostro en tierra y le rogó diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijera a nadie, sino ve y le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, fíjense, otro episodio en el cual Lucas relata cómo Jesús se acerca a la gente, entre esos los que tenían lepra, eh, y los tocaba, oraba por ellos. La gente, como dice en el versículo 12, al final dice, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque temían que Jesús también los rechazara. Y le gritaron, hey, sáname. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, bueno, ustedes saben, les dio unas recomendaciones y todas esas, unas órdenes y todo eso. Pero, pero fíjese, amado, este concepto no solamente era extendido a la persona, sino vamos a buscar en Levíticos capítulo 13 y 14 que habla sobre este tema. Los que se aprendieron la Biblia, ¿dónde está Levítico? ¿Y después de qué? Después de Éxodo. Ok, pero dice en el capítulo 13, la voy a leer en el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o una mancha blanca y hubiera en la piel en su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y mirará la llaga, en fin, mira, todo tipo de hinchazón, mancha blanca, o sea, lo que hoy conocemos como un paño, la gente tiene lepra. Todo tipo de cosas esas. Pero dice en el versículo 47, y cuando cuando en un vestido hubiese plaga de lepra,
ya sea en el vestido de lana o de lino, o en herdidumbre, o un trama de lino o de lana o de cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, o sea, lo que hoy entendemos como un hongo. Por ejemplo, bueno, aquí hay uno, allá afuera he visto lo que llamamos hongos o humedades. Entonces, según este contexto, eso era ¿qué? Plaga. ¿La plaga cuál? La lepra. Resulta que la lepra se entiende y se sabe que la lepra realmente es una enfermedad que le da a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, pero era el concepto que había. Entonces, todo eso era rechazado. Y yo me acordaba cuando estaba leyendo esto de la época del COVID. Eh, yo recuerdo dos episodios. Uno, eh, usted sabe que yo de necio en medio de la, de la, de la pandemia, pues hacía los mercados y los mercados yo iba y los repartía. Y eh, hubo una familia que o sea, había una reja y la persona desde allá del balcón, tapado, no sé, me tendió un palo así y con el palo me recibió y ni gracias me dio, recogió el mercado, lo puso ahí después lo puso ¿cómo se llama eso? En la terraza y después que yo ya me iba, entonces salió y le echó su poco de cloro y yo me sentí tan mal, me sentí tan mal porque yo dije, Dios mío, ni siquiera salieron a saludarme, ni decir, pastor, gracias, no, no, no. Yo me sentía el contexto del leproso. Y también hubo en la cuadra, en el chat de la cuadra, hubo un momento en que dijo, mira, dijeron que en la otra cuadra hay una persona que le dio el COVID. ¿Y quién? O sea, querían saber, incluso la casa de la persona le tiraron piedras. Todo el pánico que generó el tema, ¿por qué no se mudan? Que no sé qué cosa. Tengo una amiga que el yerno es médico. Ellos viven en un edificio y a ellos les tiraban piedras desde arriba. Y en el edificio no lo querían dejar entrar. Y él llegaba a su casa después que se había bañado y toda la ropa, usted sabe, todo el protocolo, la ropa se quedaba en la puerta, la metía en una bolsa y él entraba directo al baño, se bañaba, eso estaba un médico. Que teníamos que estar agradecidos porque él estaba atendiendo, poniendo su vida. Y la gente del edificio, estamos hablando en Colombia hace 2 años, no lo querían dejar entrar. Hicieron una reunión extraordinaria para que él se mudara, porque iba a traer el virus, porque no sé. O sea, todo lo que genera todo esto, el pánico y sobre todo la historia que está contando, un corazón que no está, que está enfermo. Un corazón que está enfermo nunca puede ver nada positivo, sino todo lo contrario, ve peligro y ve una cantidad de cosas en las otras personas. Ahora, algo interesante es que usted puede ver en Lucas capítulo 5 y en el capítulo 17 que la orden que Jesús le da a ellos es, ve donde el sacerdote, muéstrate al sacerdote. Y eso es importante porque él podía orar por la gente y se sana y ya, no tienes que ir donde nadie más. Pero Jesús estaba cumpliendo los protocolos de la ley. Estaba cumpliendo la ley ¿para qué? Para que ellos vieran que la ley se estaba cumpliendo y que Jesús cumplía la ley. Cuando dimos el estudio de Levítico y vimos esta parte, a mí me llamaba la atención varias cosas. Que el cuidado de la gente enferma lo tenían los sacerdotes. Entonces, yo decía, Dios mío, eso no se lo has delegado a otras personas, nos has delegado a nosotros. Si Dios te ha llamado a algún tipo de sacerdocio, ¿qué te toca hacer? Cuidar a la gente que está enferma. ¿Enferma de qué? Del pecado. Y nos toca, y ahí dice, y preséntate, dentro de tanto tiempo, vuélvete a presentar. Y el sacerdote volverá a revisarte. Y a veces hay gente que no le gusta eso.
¿cierto? Uno les pregunta, ay, ¿y por qué me tiene que estar preguntando? ¿Y por qué? Eso no es problema de él, eso es problema. Pero la Biblia muestra el cuidado de alguien que está enfermo y la responsabilidad, porque el sacerdote también se podía enfermar, pero ellos sabían que era su responsabilidad no solamente cuidar a los que estaban enfermos, sino cuidar a los que estaban sanos, ¿cierto? Parte de todo ese cuidado es cuidar a los que están sanos. Ahora, eh, a los 10 leprosos, eh, yo veo que hubo como un acto de fe, porque los 10 se acercaron, había muchos leprosos, pero esos 10 se acercaron a Jesús. El solo acercarse a Jesús sabía que Jesús podía hacer algo, ¿cierto? Hay gente que está enferma, diferentes enfermedades, pero no se acercan a Jesús y quieren que Dios los sane. Y si no se han sanado, entonces le echan las culpas a Dios. Y voy a hablar de todo tipo de enfermedad, las espirituales, como también las físicas, ¿cierto? No, es que yo estoy pasando por esto. Si Dios existiera, me quitara esto. Tú te has acercado a Jesús como los leprosos. Tiene que haber un acto de fe, de creer, de acercarte y creer que Él puede liberarte. Ahora, fíjate, en el otro contexto de Lucas, este hombre le dice, em, el tipo le rogó, dice, echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. ¿Se acuerdan? No podían acercarse a ellos, pero Jesús lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Ahí está la actitud de una persona que se postra a los pies de Jesús, que le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y ahí Dios extiende su mano y lo toca. Pero hay gente que ni siquiera eso. Quiere desde lejito y como ellos, o sea, la Biblia pone las condiciones, Jesús pone las condiciones, pero nosotros queremos que sea a nuestra manera, ¿cierto? Eh, no, pero es que voy a poner hombre, Dios ha dicho que va a bendecir tu trabajo, tus esfuerzos, pero no, yo quiero es que me caiga el baloto, yo quiero es que me caiga el quinto de la lotería, ¿me entiendes? A mi manera. Si Dios me quisiera bendecir, realmente yo comprando y comprando el baloto, ¿por qué Dios no me manda la bendición? O sea, a tu manera, como tú quieres. Cuando Dios ha dicho que va a recompensar y va a bendecir tu trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar y ser fiel a Dios y Dios va a bendecir tu trabajo. Entonces dice, otra cosa que me llama la atención, es que es la proporción, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos la parábola de las 10 vírgenes? En la parábola de las 10 vírgenes, la mitad fue prudente y la otra mitad no, ¿cierto? Y nos hablaba de una verdad del pueblo de Dios. Y es que la verdad es que dentro del pueblo de Dios hay gente que se está preparando y hay gente que no. Pero la mitad, una de un lado y la pero ahora hay un tema diferente y el tema es la gratitud. De 10, uno es agradecido. Interesante. Y sabe una cosa, me llama la atención porque eh, decía alguien que estaba leyendo, la gratitud no es tan común entre los hombres, aun cuando hemos recibido el milagro. ¿Sabe, amado? En tiempos de COVID, usted sabe la cantidad de gente por la que nosotros oramos para que Dios los sanara. Y usted sabe la cantidad de gente que dijo, Señor, si tú me sanas, te voy a servir. Como dijo Jesús aquí, ¿dónde están el resto de los leprosos? ¿Dónde están el resto de esa gente que el Señor los sanó del COVID? ¿Dónde están? Como los 9. Yo te digo, me invitaron
no me acuerdo, no sé, como el año pasado, a predicar en una iglesia y cuando yo le pregunté a la gente, había una pareja, un señor mayor y un señor más joven, les pregunté de dónde venían y ellos contaron de que tenían poco tiempo de haberse convertido. ¿Y cómo se convirtieron? No, es que el Señor me sanó de COVID. Y yo le dije al Señor que si el Señor me sanaba, o sea, amado, de todos los lugares y de toda la historia, solamente hasta el día de hoy yo no me he visto esas dos personas que se han vuelto al Señor agradecidos porque Dios los sanó del COVID. Y amado, he visto gente entubada. Hace poco me encontré en el Mall Plaza con uno y le dio hasta vergüenza cuando me vio, no me quería ni saludar. Y yo lo corrí, ay, ven, ven, ay, ven, ¿cómo estás? Y tal, y ¿cómo hace? Porque yo sé que había efectos colaterales del tema del COVID, ¿cómo ha seguido? Y tal, no, bien, 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 bien. Ah, bueno, o sea, cuando yo le vi que no me miraba, o sea, me estaba sacando el cuerpo. Ah, ¿cómo? Al Señor. Y así pasan en muchas cosas que suceden en nuestra vida, ¿sabes? Hemos visto que Dios ha obrado, pero número uno, queremos que las cosas se hagan como a nuestra manera y número dos, nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. ¿Sabe? Estaba escuchando algunos mensajes y algunas cosas y hubo sobre este tema del agradecimiento, escuché a alguien que dijo, el dolor nos recuerda dos cosas. Número uno, que estamos vivos. O sea, si tú tienes un dolor porque estás vivo. Si te duele algo, porque estás vivo. Y número dos, que siempre hay una esperanza de sanidad. Yo he estado enfermo en los últimos 2 meses y como 2 meses, ¿verdad, cielo? Y yo guardo la esperanza de que Dios me va a sanar. Esta mañana, aquí estoy cogido con el dolor en el cuerpo de nuevo, las coyunturas y todo esto. Pero yo sé que Dios me va a sanar. Y por el hecho de estar enfermo no quiere decir que no voy a servirle al Señor. Ok. Entonces, amado, la gratitud tal vez es de las cosas, de las últimas cosas que tenemos y que a veces poco cultivamos. Siempre de las cosas que cultivamos es la queja. Nos quejamos por todo. El tema de la envidia, ¿cierto? Que nos impide ver lo que Dios hace por nosotros. Ay, ¿por qué sí? ¿Por qué se lo dio a fulano? ¿Y por qué no me lo dio a mí? ¿Por qué? Entonces se nos olvida de que hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros que no se los ha dado a otros. Y esos son motivos para ser agradecidos. Ahora, cuando ellos no solamente tenían fe, sino también, recuerde, Jesús le dio un mandato, vayan, Señor, vayan y muéstrense a donde el sacerdote. Y ellos se movieron, ese fue un acto de obediencia. Número uno, hubo fe. Y número dos, hubo obediencia. Uno de esos 10 ha podido decir, ¿y para qué? ¿Para qué? Yo quiero era que me sanara él. Y ahora, ¿y para qué? Y que voy ahí donde el sacerdote. Todos los años yo voy donde el sacerdote y nunca me ha sanado ni me ha quitado nada. Pero los 10 fueron obedientes y se movilizaron. Y los 10, dice la Escritura, fueron sanos en el caminar. Hay cosas en la vida que no se van a sanar ni se van a solucionar instantáneamente. Hay gente que viene a las iglesias y, pastor, ore por mí porque tengo tal problema. Y la gente espera que uno ore por la persona y se le quite y se sane y ya, 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 enseguida. Pero hay milagros que se producen en el camino. Mientras vamos andando, mientras vamos obedeciendo a Dios, Dios va sanando, va proveyendo, va corrigiendo lo que va haciendo con nosotros y nos va dando. Yo en esta semana me encontré con alguien, estábamos hablando, esta persona, la mamá, mentira, el papá tiene Alzheimer
y estaba contando algunas cosas, pero me lo estaba contando como con amargura. ¿Por qué? ¿Por qué no sé qué cosa y tal, qué cual? Bueno, eh, yo le conté una historia que a mí me golpeó hace años. Eh, el pastor Miguel Núñez, yo he hablado algunas veces de él, es un pastor bautista, un maestro de la palabra dominicano, y él me contó una vez que la, la mamá estuvo en crisis, en una enfermedad, y en ese momento él estaba en Estados Unidos, director ¿cómo es que se llama eso? De epidemiología del Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos, una autoridad, y se enteró que la mamá estaba mal y se vino para la República Dominicana. Y cuando llegó, se enteró de que habían unos procedimientos que habían hecho que estaban mal, y él pastor y todo, se enfureció, ¿cómo es posible? No sé qué, y también discutió con la hermana, ¿y tú por qué has dejado que no sé qué cosa? Y tal? O sea, un momento de tensión como eso fue un trauma familiar. Y él ese día se retiró y bueno, cuando se le bajó la neura comenzó a orar, Señor, y no sé qué cosa, y el Señor comenzó a hablarle a su corazón. Y el Señor le dijo, mira, porque la mamá estaba grave, la mamá de él estaba grave. Entonces el Señor le dijo, mira, ella ni oye, ni ve, ni siente. El propósito ahora es con ustedes. Y él se quedó así y dice, entonces estaba rajado, perdió el examen. Porque el propósito de este momento crítico de la mamá no era con ella, porque y a los 2 días ella murió. Ya en ese momento no estaba ni consciente ni nada. El propósito era con los que estaban vivos alrededor de ella. Y sabes, eh, muchas veces el problema no es con la persona que está padeciendo el tema, es con los que están alrededor. Yo le estaba contando eso a esa persona y la que el papá tiene este problema de Alzheimer y todas esas cosas, y me dijo, ahora entiendo por qué me estoy desgastando, porque yo dándome golpe y haciendo y no sé qué cosa. Y le sí, sí, mi hermana, es así. Entonces, amado, mira alrededor tuyo, porque yo te voy a decir algo. Estaban los 10 leprosos estos, pero no solamente ellos estaban sufriendo. Esos 10 leprosos fue gente que fueron arrancados de sus familias. Si eran hombres hace mucho tiempo que quedaron sin papá, sin hermanos, sin esposa, porque estaban en esos pueblos aislados. Y ahora Jesús los estaba redimiendo y dándole una oportunidad no solo de sanidad física, sino incluso de reinserción social. Una sociedad que los había rechazado, ahora los iba a recibir. Esos niños que ya hace mucho tiempo no tenían papá porque estaban ahí en el leprosario, ahora volvían a tener papá. Y bueno, toda la familia. Y todo eso con un milagro que Dios hizo. Pero más sin embargo, como estamos viendo aquí, solo uno tuvo un acto de gratitud. De los 10, solo uno. Y, y cuando en el versículo 16 dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Ahora el tema no era de sanidad física, era un tema de salvación. La fe de este hombre, o de esta persona, parece que es hombre, era además, producía en este hombre salvación. Y yo te digo, a veces el milagro no ocurre para que tú digas, ay, qué bueno, ahora sí puedo pasar sabroso. ¿No? El milagro tiene que ver con confirmar el tema de la salvación y del propósito de Dios con tu vida.
Esa es la gratitud más grande. Amado, yo te digo una cosa, el tema del papá de Luis Díaz, ¿cierto? Eh, un momento difícil, secuestrado, triste. No, no estaba sufriendo solamente el señor, el papá de Luis Díaz. Creo que se llama Manuel, ¿verdad? Manuel, no el papá. Luis también. Manuel. Bueno, no solamente Manuel estaba sufriendo la esposa y los hijos. Y Amado, todo Colombia estaba sufriendo con ese tema. Entonces, fíjate, cuando este hombre recobró la libertad, todo lo que generó en él, agradecimiento en él, en toda esa gente, fíjate, ha sido más fuerte el tema de la gratitud y de que está libre que el tema de la amargura. Y es que un evento traumático o difícil, tú tienes la capacidad de volverlo motivo de amargura o motivo de agradecimiento. No de agradecimiento con los que te secuestraron, no. Con agradecimiento a Dios que te dio la oportunidad de volver a ser libre. Es como el tema, ya se volvió un meme. Es cuando el hijo hizo el gol allá, papá, la gente abrazada, se iba a morir el pobre viejo ahí en la tribuna. Eh, agradecido el tipo, porque Dios le había dado la oportunidad de ver a su hijo haciendo un gol. Bueno, y fueron dos. Cierto. Entonces, amado, nosotros también estábamos secuestrados en nuestros delitos y nuestros pecados. Éramos cautivos del pecado. Pero Jesús pagó el rescate por nosotros. Jesús pagó el rescate por nosotros. Y ahora somos libres. Ahora somos libres del pecado. Eh, hay un predicador, él ya murió, se llama Charles Stanley, y yo vi un mensaje de él y él dice, hay características de una persona que es agradecida. Número uno, tiene conciencia de la presencia de Dios. Cuando tú eres agradecido te das cuenta de que lo que tienes, realmente agradecido, lo que tienes y lo que ha pasado es por el Señor. Eres consciente de que Dios ha obrado a favor tuyo. Señor, gracias por esto, porque fui libre, porque me enviaste esto, porque enviaste la provisión. Eh, por ejemplo, en el tema de la, yo les he contado que la casa donde nosotros vivimos la compramos con un préstamo hipotecario. Amado, yo quisiera, pues, creo que le debo al banco ya como 60 millones. Yo quisiera poder tener cheque, que un día aquí saliendo, pastor, mire un cheque de 60 millones para que le pague a Bancolombia. Chévere, ¿verdad? Pero no ha ocurrido así. Pero ¿sabes una cosa? Todos los meses yo le doy gracias a Dios porque aparece para pagar la cuota de la hipoteca. Yo puedo llenarme de amargura a mí otro mes, otra vez pagándole ese banco ladrón, no sé qué cosa. Todos los meses yo le doy gracias a Dios porque todos los meses aparece la provisión para pagar el préstamo hipotecario. Entonces tenemos una persona agradecida, es consciente de la presencia de Dios en cada evento. Ahora, una persona agradecida siempre tiene una actitud positiva. Hay un pensamiento que encontré, dice, desde la perspectiva de la gratitud, todo es un milagro. Esa es una persona positiva, ¿me entiendes? Pero una persona que no es agradecida siempre será negativo. Ay, hermano, qué bueno que tienes tu casita. Pagándosela al banco ahí, no sé qué, todos los meses robándome, no sé qué. Ese banco ladrón. Fíjate, diferente, ¿cierto? Y para mí cada mes es un milagro cuando aparece la provisión. Eh, Salmo 103, versículo 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana
todas mis dolencias, y el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordia, y él te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces fíjate, la gratitud te rejuvenece, te rejuvenece. Al contrario, si vives lleno de amargura, te vas a envejecer rápido, te vas a acabar, te vas a enfermar. Sé agradecido. Amén. Otra cosa me llama la atención, cuando uno es agradecido, tiene un espíritu humilde, porque sabes que lo que tienes no es tuyo, sino que ¿qué? Sino que le corresponde al Señor. Sabe que Dios, lo que tiene, Dios te lo dio. Y sabes, es interesante porque, fíjate, en las dos escenas de los leprosos, dice que los leprosos se humillaron delante de él, en la del capítulo 5, se tiró rostro en tierra. El Señor podía, si no hubiera tenido Jesús en ese corazón, rostro en tierra, quítate, lo pateaba. En posición para que lo pateara o lo rechazara. Pero no, Jesús extendió su mano. O sea, y los otros 10 que estaban haciendo, clamaron, Señor, Señor, sáname, maestro. La actitud, y cuando él regresó, vino al Señor y se postró delante del Señor, el que regresó agradecido. La gratitud te hace humilde. Gracias a Dios de esto. Es por Dios que tengo esto. Pero el que no ha entendido que es por de Dios se llena de altivez. Ay, es que si no fuera por mí, es que yo soy inteligente, es que yo me la sé toda, es que yo. ¿Me entiendes? Se me olvida ser agradecido. La actitud es pacífica, amable, generosa, servicial. Si Dios lo hizo conmigo, ¿cómo no lo voy a hacer con otros? ¿Se acuerdan la escena cuando fue donde el juez y el juez le perdonó? ¿Cierto? Que estaba esperando que él fuera y perdonara. Pero así pasa, ¿me entiende? A veces, Señor, perdóname a mí, pero yo soy incapaz de perdonar a otros. Pero cuando yo soy agradecido, Señor, gracias porque me perdonaste, yo puedo perdonar a otros, yo puedo bendecir a otros. Sé que lo que tengo es, es, eh, es para darlo, ¿cierto? Dios pone algo en mi mano y es para sembrar, para bendecir a otros. La sanidad, los bienes, etcétera, etcétera. Yo le conté, alguna vez, yo le conté de un accidente que tuve yo viniendo de Medellín para acá, y una mujer que conocimos allá, bueno, que conocimos y que nos bajamos en su casa, eh, esta mujer le llegó una bendición. En esa época, estoy hablando, imagínense, amado, como hace como, como 18 años, y esa mujer le llegó una provisión de 300,000 pesos. Eso sí me acuerdo, eran 300,000 pesos. Le llegó la provisión. Y cuando llegó la provisión a sus manos, ella preguntó, Señor, ¿y esto para qué es? Y el Señor le dijo, guárdalos, que eso es para unos siervos míos que lo van a necesitar. Y ella guardó esa plata. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios pone esa plata en tu comienzo a repartir plata como si me ganara el loto? Y aquí, y si tienes deuda, comienzo a pagar para aquí, comienzo a pagar. Ni pregunto. Pero esta mujer tomó ese dinero y lo guardó. Lo interesante fue que, creo que yo les he contado, bueno, eso, Dios le habló, nosotros nos encontramos con ella, nos bajamos, íbamos camino a Medellín y Dios le habló y ella guardó la plata. Cuando nosotros regresábamos de Medellín para la costa, fue que nos estrellamos. Y en esa época no es como ahora que había las grúas gratis y todo ese poco de cosas y el seguro que mandaba la grúa. En esa época no era así. Si tú te accidentabas, te tocaba pagar la grúa para que te llevaran hasta el lugar más cercano. Lo que pagaba el seguro era el concesionario y todo eso. Entonces, eh, el esposo de ella preguntó, hizo la indagación y nos llamó y nos dijo, miren, encontré una grúa que puede irlos a buscar. Cobra 300,000 pesos. Y nosotros veníamos limpios porque ya veníamos de regreso para la casa.
miércoles, ¿cómo hacemos? Y la señora escuchó y dijo, no se preocupen, yo pago la grúa. Y la señora pagó la grúa. Cuando nosotros regresamos, llegamos a la casa de ella y ella nos contó el testimonio. Dios le había dicho, guarda ese dinero para unos siervos que lo van a necesitar. Recibió, bendijo. Y es interesante porque, bueno, hay todo un testimonio después de eso, para ellos y para nosotros también. Entonces, una persona agradecida es amable, generosa, servicial. Dice William Blake, el receptor agradecido tiene siempre una cosecha abundante. El receptor agradecido tiene siempre una cosecha abundante. Un ejemplo también de este tema, de este punto, la mujer que se llamaba o le llamaban la Sor Teresa de Calcuta, ¿cierto? Esta mujer eh, servía o tenía un lugar donde atendía los enfermos de lepra. Eso sí eran leprosos, no como lo que estaban hablando acá, que te acuerdan que en el contexto decíamos que todo el que tenía una enfermedad cutánea decían que tenía lepra. Bueno, pero en el caso de Teresa de Calcuta, ella, los que tenía ahí sí son leprosos. ¿Y qué hacía esta mujer? Los atendía, los bañaba, les daba de comer. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, ella dijo, porque Jesús lo hizo conmigo. O sea, su actitud de servicio era gratitud por lo que, su actitud de servicio era gratitud por lo que el Señor había hecho. Lo que nosotros hacemos tiene que ser por gratitud, por gratitud. Eh, y yo creo que es tiempo de que nosotros cambiemos, sobre todo en este tiempo, a final de año, que quitemos la queja, la amargura, el señalamiento, es que esto me pasó por fulano, es que esto, que por... Y comencemos a mirar con un corazón agradecido para que podamos tener un final de año feliz y en paz. ¿Sabe? Eh, eh, hasta hace poco, para mí, este año no había sido fácil ministerialmente. Ha sido un año difícil con la iglesia. He tenido episodios que no han sido muy gratos. Eh, pero Dios me hablaba, ¿sabe? De que, número uno, todos esos episodios que no fueron gratos me hicieron un mejor pastor. Me hicieron entendido de lo que es el dolor, de lo que es el rechazo, de lo que son las críticas. Todo eso me enseñó el Señor este año. Creo que aprendí a ser un mejor pastor, ser mejor pastor de lo que era en el 2022. Eh, y también hubo alguien acá en la iglesia eh, que me dijo, pastor, este año Dios, yo vi por ahí la foto, el Señor lo llevó a la asamblea, a la, al consejo, Dios lo puso en lugares altos a hablar. Yo me quedé pensando y digo, oye, en 30 años de ministerio hemos tenido la oportunidad de influenciar senadores. En la República Dominicana tuvimos gente, senadores, diputados, síndicos, a los que le hablamos, a los que compartimos. Y vimos la influencia de lo que estábamos haciendo. Y acá en Colombia también lo hemos visto. Pero nunca había tenido la oportunidad de ir a esos lugares y compartir. Y este año que ha sido tan difícil a nivel ministerial y todas estas cosas, Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, como lo dije en uno de esos escenarios, estaba ahí parado porque hay una iglesia, y estoy hablando de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza, que me respalda, que hizo posible que yo sacara tiempos para estar en esas reuniones, redactando cosas, enseñando cosas, para que hoy tuviéramos decretos y ordenanzas de, de libertad religiosa. ¿Sabe, amados?
Y entonces mi corazón cambió. De pronto de tener un corazón un poquito como que no con mucha gran, ah, quejumbroso. Esa mañana, eso fue ayer en la mañana, yo dije, Señor, tengo mucho que agradecer. Tengo mucho que agradecer. Entonces mi esposa, comencé a hablar con ella y ella comenzó a sacar un poco de cosas y dice, mi hijo, este año imagínate tú, sin un peso y hemos visto esto, nuestros hijos, ella comenzamos a sacar cosas y decíamos, verdaderamente hay razones para ser agradecidos. Amén. Y yo quiero que en esta mañana tú finalmente te vayas con algunos versículos como estos que están aquí, 1 Pedro 2:10, eh, que nos dice que Él nos llamó, ¿cierto? Que no éramos pueblo, o sea, estábamos rechazados como los leprosos, pero Él nos convirtió en su pueblo por Cristo Jesús. Entonces, hay motivo por el cual ser agradecido. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, regocijaos en el Señor siempre, versículo 4. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida entre todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El ser agradecidos eh, trae paz, quita la ansiedad, nos quita la amargura. Y como dice ahí finalmente, y guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Cuando estamos enfocados en el Señor y vemos todo lo que Él padeció y nos damos cuenta de que lo que estamos pasando no es nada. Efesios capítulo 2 dice, también deberíamos sabérnoslo, pero bueno, quiero leerlo para que. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, ¿por qué además tenemos que ser agradecidos? Porque yo no podía hacer nada para salvarme. Y Jesús me regaló la salvación. Por eso es un don, es una gracia. Él nos regaló la gracia para que pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de qué? Entre otras cosas, de la condenación eterna. No podía, el Señor, estábamos llenos de pecados y Él no podía ni mirarnos, pero a través de la sangre de Cristo Jesús podemos mirar al Señor y acercarnos confiadamente a su trono y hablar con Él y relacionarnos con Él.